doctor Daniel Ibarra Ríos. Él es médico cirujano egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Él es pediatra y neonatólogo egresado de aquí del Hospital Infantil de México. Recientemente realizó un fellow en ecocardiografía funcional y hemodinamia neonatal en la Universidad de Toronto. Él es médico adscrito aquí al Departamento de Neonatología del Hospital Infantil de México y es el profesor titular del curso de neonatología de aquí del hospital, además de ser vocal del comité académico de la Asociación de Neonatólogos de aquí del Valle de México. Ustedes lo van a ver así bien joven, pero de verdad es uno de los neonatólogos mexicanos más entusiastas y brillantes que tenemos acá. Los dejo para presentarnos las actualidades en estrategias de neuroprotección neonatal. Muchas gracias por la introducción. Bueno, agradezco a la asociación por haberme invitado a este foro. Y la idea de esta plática es hacerlo muy práctico. Cuando hablamos de neuroprotección, es difícil interpretar lo que está a la mano de los neonatólogos hoy en día. Entonces, la idea de mi plática es que analicemos lo que hay en el país disponible ya y que tiene algún efecto probado en mejorar el desarrollo neurológico de los neonatos. Hoy en día debemos de trabajar con el concepto de medicina perinatal o un centro red de medicina perinatal. Afortunadamente nos ha tocado ya conocer a varios de nuestros pacientes desde fetos y cada vez trabajamos más en equipo, que es la única manera de avanzar con lo complejo que es la neonatología hoy en día. Entonces, es común que conozcamos un paciente desde feto y trabajemos de manera cercana con los materno-fetales. Después, es muy importante que esa madre sea trasladada a un hospital, si tiene factores de riesgo, que esté totalmente equipado para atender un recién nacido prematuro. Sabemos que gran parte de las catástrofes o de las secuelas son secundarias a esas primeras horas de manejo y al traslado, cuando el mejor traslado es el ambiente intrauterino. Y después tenemos todavía mucho trabajo pendiente en el sector salud en organizar nuestras unidades de cuidados intensivos neonatales y tener un adecuado sistema de referencia y contrarreferencia. Entonces, actualmente no existe un sistema sólido donde estén por niveles de atención organizados los hospitales y el paciente que así lo requiere tenga la seguridad de llegar al lugar donde se le va a atender mejor. Entonces, cada día es más complejo esto que hacemos y pues siempre hablar en un foro donde también hay neurólogos a uno lo pone nervioso porque la neuro es difícil, ¿no? Y dentro de la neonatología y la medicina interna neonatal, cada quien va agarrando sus rumbos o los subtemas en los cuales uno es más afín. A mí me gusta la hemodinamia, me gusta el pulmón, hay quien le gusta más el seguimiento neurológico, pero solo podemos funcionar así con equipos. Entonces, cuando hablamos de prevención del daño neurológico, tenemos que empezar desde prevención de la prematuridad y control de técnicas de reproducción asistida. Aquí espero que no haya biólogos de la reproducción, pero sí es una urgencia regular esta práctica. La mejor fuente para un neonatólogo, y sobre todo en medicina privada, es tener un biólogo de la reproducción que te surta prematuros. Pero hay que tener mucho cuidado porque el hecho de tener prematuros quiere decir que debes de tener también un sistema en el cual los vas a atender. Entonces, hay que trabajar en políticas de atención para detección fetal, prevención de coriamnionitis, esteroides prenatales y sulfato de magnesio, que vamos a hablar un poquito de ello, pinzamiento tardío del cordón y si debemos o no reanimar con un cordón abierto. Después estos pacientes van a ser trasladados al nivel de atención que requieran y aquí es muy importante lo que habíamos platicado, regionalización de la atención, análisis costo-beneficio y tener equipos dedicados para las diferentes patologías que puede tener el recién nacido. Una vez que está en la unidad de cuidados intensivos, ¿qué podemos hacer para mejorar su desenlace neurológico? Y vamos a tratar de platicar en qué consistiría un poquito una terapia neurointensiva. Nosotros en eso también estamos aprendiendo y es importante ver qué tecnologías nuevas hay y qué me convendría tener en cuanto a tecnología para atender a mis pacientes. Y después el seguimiento de pacientes de alto riesgo, donde evidentemente necesitamos de neurólogos, de programas de neuroimagen, de seguimiento y de redes perinatales para compartir la información de diferentes hospitales y poder saber cómo nos va.
Entonces, queremos describir medidas de neuroprotección perinatal en el curso del neonato críticamente enfermo, detallar el sistema perinatal por el cual debería pasar el neonato críticamente enfermo y resaltar las dificultades y retos para su instauración, establecer las necesidades de un sistema de atención por niveles y delinear los elementos que existen hoy en día para vigilancia neurológica, cuáles son sus usos y limitaciones. En México nace cada año aproximadamente de 1.8 a 2.2 millones de recién nacidos. No tenemos estadísticas confiables, pero el Centro Nacional de Equidad y Género, que lleva muchos de los programas de reanimación neonatal, tiene algunos estimados donde podrían ser más o menos 154,000 prematuros al año y si tomamos en cuenta que hay un subregistro en instituciones privadas y nacimientos en casa, esta cifra podría ascender a 172. Y de estos, más o menos, 50,000 neonatos menores de 1,500 tendríamos en México al año para atender. Y se parece a la cifra de Estados Unidos, donde tienen más o menos 55,000 neonatos con riesgo de daño neurológico. Entonces, sabemos que ha mejorado la supervivencia de los neonatos, cada vez vemos neonatos más pequeños, cada vez es más frecuente cosas que si lo analizamos hace algunos años no lo hubiéramos ya pesa 1,450, antes 1,450 era un problema, ahora tenemos el problema de los menores de 1 kilo, pero conforme avanza la sobrevida tenemos que tratar de ofrecer una adecuada calidad de vida de nuestros egresados. Y todos sabemos que entre más pequeños son nuestros prematuros, más se correlaciona a desde el escenario más devastador, que sería los casos de parálisis cerebral infantil, pero también como lo vieron con el doctor Barragán, diferentes alteraciones en el desarrollo y necesidades especiales en la escuela en un futuro. En una de las tesis de uno de nuestros residentes vimos a los menores de 1 kilo que llegaron del 2010 al 2014, aquí es un hospital de referencia, no nacen los bebés y los menores de 1 kilo son un gran reto porque llegan con muchas complicaciones y normalmente llegan entre el segundo o el tercer día, tenemos fracciones importantes de bebés que no recibieron esteroides prenatales, que no hubo atención adecuada. Entonces, de estos bebés, de estos 45, tuvimos hemorragia intraventricular en un 60%, hemorragia intraventricular grado 3 a 4 en un 27%, leucomalacia periventricular en un 9% y leucomalacia difusa en un 7%. Y otras patologías que también se pueden asociar con alteraciones en el desarrollo, como por ejemplo retinopatía del prematuro, tuvimos 4 casos y uno tuvo que ir a láser, y sabemos que nuestros bebés que sobreviven, varios tienen displasia broncopulmonar, van a casa con oxígeno y necesitamos tener un seguimiento estrecho para ofrecerles el mejor desarrollo después del egreso. Ahora, si pasamos los números que nos da Equidad y Género de más o menos estos 50,000 prematuros al porcentaje de complicaciones que nos da una de las redes perinatales más importantes, que es la Vermont Oxford Network, en México, más o menos cada año estaríamos lidiando con 2,500 casos de pérdida auditiva, 13,000 casos de hemorragia intraventricular, de los cuales 4,500 sería grado 3 y 4, más o menos 1,500 casos de leucomalacia periventricular, 17,000 casos de retinopatía y necesitaríamos ser capaces de dar 2,000 sesiones de láser. Entonces, como vemos, el problema es complejo. El concepto de consulta preconcepcional es muy importante. Lo ideal sería que la pareja que se quiere embarazar vaya a una consulta, como comentó Lalo, que conozcan al neonatólogo desde incluso antes de embarazarse. Suena ideal, pero puede hacerse. Entonces, cosas sencillas como llevar al índice de masa corporal ideal, realizar urocultivos, cultivos vaginales especiales para ureaplasma, micoplasma y clamidia, exudados vaginales, biometría hemática química sanguínea, grupo IRH, el ultrasonido ginecológico, que los dos tomen ácido fólico y suspender las adicciones nos pueden llevar a un mayor desenlace. Entonces, esa sería la manera más importante de prevenir gran parte de las alteraciones que tenemos. Hoy en día sabemos que cuando tenemos coreamnionitis es solamente la punta del iceberg, ¿no? Y sabemos que está descrito desde hace tiempo el síndrome de respuesta inflamatoria fetal, que tendría mucha correlación con alteraciones en la sustancia blanca. Entonces tenemos muchos neonatos que desde el nacimiento pueden ya traer daño y todo esto se puede prevenir con un adecuado control prenatal. Los esteroides prenatales, todos los neonatólogos sabemos que es algo que se debe de utilizar. Sabemos que hay una reducción en hemorragia intraventricular con un riesgo relativo de 0.54 y que el número necesario en tratar es más o menos de 20 y sobre todo el impacto se ve más en menores de 29 semanas de gestación. Ahora,
estudios que se han hecho a largo plazo para disminución de parálisis cerebral infantil. Hay 7 estudios que nos darían un riesgo relativo de 0.67 para tener un índice de desarrollo psicomotor menor de 7, o sea, para evitarlo. 2 estudios con un riesgo relativo de 0.82, discapacidad severa, 5 estudios con un riesgo relativo de 0.78 y la posibilidad de tener un desarrollo neurológico intacto, 6 estudios. Entonces, gran parte de los problemas que tenemos son los programas de seguimiento neurológico, qué pruebas hacen y cómo comparamos para poder conjuntar estudios y tener conclusiones en metaanálisis. Ahora, todos sabemos que se debe dar un curso y muchas veces puede ser necesario un segundo curso de esteroides prenatales y todos más o menos tenemos la idea de que se dan 2 y generalmente con 2 es suficiente. Hay nueva información donde, sobre todo en mamás que tienen riesgo que recibieron el primer ciclo y sobre todo en menores de 28 semanas, si pasaron más de 10 días del primer ciclo, el administrar un segundo ciclo de esteroides prenatales puede tener algún efecto en hemorragia intraventricular. Entonces, en cuanto a esteroides prenatales, no queda mayor duda de que se deben administrar. Hay algunos estudios nuevos. Este año salió un estudio interesante en población, lo damos hasta las 34 semanas, ya se fueron a 34 y 37 y podría haber evidencia en algunos contextos que pueden servir estos esteroides prenatales y todos sabemos, un curso se puede dar un segundo curso y en general más de 2 ya no se ha visto mayor beneficio. En cuanto al sulfato de magnesio, todos saben que había una correlación entre mamás con preeclampsia que les ministraban sulfato de magnesio y hubo una asociación estadística en reducción de parálisis cerebral infantil y a partir de eso se han hecho estudios para tratar de validar que en realidad es un efecto del sulfato de magnesio. Con la información que hay hasta ahorita, que es muy débil, porque mucho de este seguimiento pues son mamás que recibieron sulfato de magnesio y después hacen encuestas telefónicas de toda esa corte para ver cómo van. Entonces no es tan fácil de demostrarlo, pero el número necesario a tratar sería aproximadamente de 63. Los efectos pueden ser antiinflamatorios, antiexcitatorios o estabilizando la autorregulación cerebral y pues quedan muchas dudas, pero sabemos que es una terapia prometedora. En lugares donde hacen terapia neurointensiva y que tienen pacientes monitorizados con NIRS, se ha encontrado que estos pacientes que estuvieron expuestos a sulfato de magnesio tuvieron una menor excreción fraccional de oxígeno y una de las teorías sería que quizá disminuye la demanda metabólica a nivel del sistema nervioso central. El pinzamiento tardío del cordón también es algo muy importante que debemos de hacer todos los neonatólogos, sea parto o sea cesárea. Hay diferentes cifras de 30 segundos hasta 5 minutos y sobre todo el efecto mayoritario era sobre anemia. Entonces sabemos que hay 7 estudios con 392 neonatos que nos da una RR de 0.61. También reducción en hemorragia intraventricular, ahora es todos los grados por ultrasonido. Hay 10 estudios con 539 neonatos que nos da una RR de 0.59. Enterocolitis necrosante, 5 estudios con 241 neonatos que nos da una RR de 0.62 y tenemos duda todavía si hay una mejoría en el desarrollo motor y social y se ha visto particularmente en niños más que en niñas, esto es difícil de interpretar y también en algún análisis que hacían correlacionando la mejoría en la anemia y la mejoría en el desarrollo posterior, hablaban de que quizá a todos los neonatos que damos pinzamiento tardío de cordón le estaríamos ofreciendo como 6 puntos más de coeficiente intelectual, eso es más difícil de decirlo. Otro punto que es importante es si necesitamos reanimar con cordón abierto. Todos sabemos y todos estamos acostumbrados desde que nos formamos que el ginecólogo lo primero que hacía era pinzar el cordón y nos aventaba al bebé. Y sobre todo en un bebé grave había que hacerlo. Esto es tan interesante y digo, todavía es difícil de demostrar. Ya hay varios estudios que han hecho con un carrito que va hacia la mamá para tener la posibilidad de reanimar con el cordón abierto. E incluso si ven las recomendaciones de ayudando a los bebés a respirar, antes el bebé que no respiraba le ligabas el cordón y te lo llevabas a ventilar y ahora en la nueva edición empiezas a ventilar aunque esté abierto el cordón. Entonces es muy interesante analizar esto. Hay que tomar en cuenta que si pinzamos el cordón antes de que los pulmones estén aireados, vamos a reducir el retorno venoso y vamos a reducir también el gasto cardíaco. Entonces además del daño por hipoxia, vamos a tener bajo gasto cardíaco y eso se suma a la asfixia que puede generar. Entonces es muy interesante analizar esto, si debemos o no empezar a reanimar con cordón abierto. Ahora,
¿En qué consiste una terapia neurointensiva? Esto es complicado de explicar. La verdad es que es algo que está creciendo en muchas regiones del mundo y sobre todo creció con el enfriamiento y para encefalopatía hipóxico-isquémica. No voy a hablar de enfriamiento. Enfriamiento lo tendríamos que considerar como prevención de daño neurológico secundario, ¿no? Y estudios también de enfriamiento están haciendo muchos con enfriamiento más muchas moléculas que podrían tener algún factor neuroprotector. Pero entonces, a partir de que habían camas de enfriamiento, se desarrolló más el uso de encefalopatía de amplitud integrada. Entonces, muchos hospitales tenían los equipos. Se redujo también el número de bebés asfixiados y había también ya pues, muchos de estos equipos, en inglés les dicen CFM, como Cerebral Flow Monitor. Entonces fue interesante a los niños, este tiene sepsis, pues ponle el monitor, ¿no? Entonces a partir de ahí se fueron generando estas terapias como exclusivas, donde la idea es que podían haber más elementos para tener una vigilancia del sistema nervioso central. Ahora, la monitorización neurológica se pelea mucho con los paquetes de manejo mínimo y los llamados paquetes de hemorragia intraventricular. Los paquetes, en inglés que les dicen bundles, es una serie de medidas que juntas demuestran que reducen o ayudan algo. Aquí lo hemos visto mucho con las cuestiones de infecciones intrahospitalarias, pues junto con el lavado de manos hay muchas otras cosas que en conjunto reducen. Los paquetes de hemorragia intraventricular no se los pongo porque cuando leen esos artículos al final viene un anexo donde les explican cuál es el paquete, y el paquete son 3 cuartillas de reglas de los bebés, de cómo se van a manipular, de que deben de tener horarios, de la cabeza en la línea media. Entonces básicamente limitan la manipulación, limitan el ruido, limitan los procedimientos, la cabeza va en la línea media y se basan mucho en no ser agresivos con el manejo. Ahora, esto se puede pelear con la terapia neurointensiva y con la monitorización neurológica. Por eso muchos de los primeros estudios que van a encontrar, por ejemplo, de NIRS, lo primero era ver si en un prematuro extremo le puedo poner el NIRS, lo dejo en paz y no le pasa nada. Es decir, no dañé por quererlo monitorizar. El NIRS es espectroscopía cuasi infrarroja, es tecnología interesante que nos puede dar una ventana hacia la oxigenación cerebral. Sabemos que no solo la hipoxia, sino también la hiperoxia pueden ser dañinas para el cerebro inmaduro, y extra sintetizando es como una oximetría cerebral. Nos puede dar el consumo regional de oxígeno y también nos puede dar la oxigenación regional. Entonces la pulsoximetría trabaja con luz más o menos de 600 a 940 nanómetros y el NIRS de 700 a 1000. Entonces aquí hay un equipo de NIRS que pueden ver que trae una pulsoximetría y muchas veces da la opción de tener 1 o 2 monitorizaciones más. En general se usa la cabeza y también en algunos centros utilizan monitorización esplácnica. Sabemos que hay oxigenación tisular cerebral menor cuando hay inadecuada oxigenación, inestabilidad hemodinámica, anemia e hipocarbia. ¿Qué hay de evidencia en cuanto a NIRS? Sabemos que los prematuros que requieren reanimación tienen niveles más bajos de oxigenación tisular cerebral. Sabemos que cuando ventilamos efectivamente vamos a mejorar la oxigenación tisular cerebral antes de los niveles de saturación por oximetría, y hasta el momento hay una evidencia débil entre la relación de la baja oxigenación tisular y la presencia de hemorragia intraventricular. Entonces les voy a presentar el SafeBoost más o menos para ver en qué consisten estos estudios. Entonces, la primera parte de este estudio fue monitorizar prematuros extremos con NIRS y ver que no les pasaba nada, era un estudio de seguridad. A partir de ahí establecieron los niveles, graficaron y vieron cuáles eran los niveles de hiperoxia y de hipoxia, que sería donde se deberían de establecer las alarmas de hiperoxia y de hipoxia. Entonces aleatorizaron 2 grupos, uno donde el equipo médico iba a estar cegado al NIRS, y otro donde el equipo médico iba a ver el NIRS, iba a tener unas guías de manejo. Entonces aquí pueden ver las guías de manejo, y cuando la oxigenación regional estaba en menos de 55, habían instrucciones de vigilar el estado cardiovascular, ver la necesidad de vasopresores, cargas de volumen, disminuir la presión media de la vía aérea, hacer un ecocardiograma, y tenían tener unas guías establecidas de cómo mejorar esa oxigenación en caso de tener hipoxia. Y en caso de tener hiperoxia, pues también bajar las presiones del ventilador, considerar ver niveles de glucosa, disminuir la ventilación minuto. Y después de esto vieron que estos neonatos, los que el NIRS, el clínico lo podía ver y tenía unas guías para actuar acorde, estuvieron menos tiempo en el espectro de
de hiperoxia. Entonces, lo que sigue es seguir estos neonatos y ver si el hecho de ver un NIRS y actuar conforme a lo que te informa el NIRS tiene un efecto en el neurodesarrollo. Entonces, como pueden ver, es complejo. El NIRS está actualmente disponible, lo rentan y cuesta más o menos lo que cuesta rentar un ventilador. Y en algunos, y las empresas que rentan equipo para hipotermia o ECMO, pues viene el monitor incluido. Otra tecnología que tenemos a la mano es el ultrasonido y el Doppler transfontanelar. Es muy interesante que cuando ves los programas de residencias, el ultrasonido transfontanelar está mencionado como una de las competencias del neonatólogo, pero es muy difícil saber en qué extensión y dónde aprende el neonatólogo a hacer sus ultrasonidos transfontanelares. Aquí en el hospital nosotros tenemos la fortuna de tener a Tere Balates, que nos enseñó mucho, pero también mucho es de autoenseñanza, de tener la máquina disponible en la unidad y de usarla, ¿no? Entonces, se recomendaría que se hicieran ultrasonidos transfontanelares en menor de 32 semanas a las 24 horas, al día 3, al día 7, al final de la segunda semana, a las 35 semanas y antes de la transferencia o el egreso. Y en todo neonato que tiene un deterioro agudo, en menos de 24 horas del incidente, al tercer día y a la semana. Hay muchos recursos para aprender a hacerlo. Uno es el programa de Nick Evans, que se llama ultrasonido cerebral práctico para el neonatólogo. Hay libros dedicados a eso y la verdad es que muchos de los neonatólogos lo aprendemos pues como autoenseñanza. Lo importante es hacerlo con sus pacientes, hacerlo de manera segura, es decir, aprender a tomar los cortes en un niño sano, hacerlo rápido y después poder hacer un barrido rápido en un prematuro sin molestarlo mucho y después tener la oportunidad de compartir las imágenes con un radiólogo para tener una mejor orientación. El neonatólogo debe ser capaz de identificar catástrofes, nunca jamás debe dar pronóstico ni debe de utilizar su imagen para tomar una decisión que tenga que ver con cuidados al final de la vida. Ahora, ¿cómo podemos medir el flujo cerebral? Esto es muy complicado. Hay varios estudios que estiman que el flujo cerebral sería más o menos 5 a 10 mililitros por cada 100 gramos por minuto. Sabemos que medir el flujo cerebral es más complejo que medir el flujo sanguíneo sistémico. Ahorita vamos a ver cómo podemos medir el flujo sanguíneo sistémico con el ultrasonido. Sabemos que anomalías tempranas en la perfusión cerebral han mostrado que son precedentes de hemorragia intracraneal y enfermedades de sustancia blanca, pero también, esto es muy importante, no se ha demostrado causalidad entre hipotensión y mal desenlace neurológico. Entonces, dos vasos que tenemos a la mano cuando estamos cuidando estos neonatos es la cerebral anterior y la cerebral media. La cerebral anterior se toma en un corte sagital en la fontanela anterior y en la fontanela lateral también podemos encontrar la arteria cerebral media y lo importante aquí es el ángulo de insonación que nos dan. Gran parte cuando estudias Doppler, gran parte del problema de la interpretación es el ángulo de insonación, pero en la cerebral anterior, si caes aquí en la rodilla del caudado o en la fontanela lateral, también la cerebral media, quedan con un ángulo de insonación muy bueno para interrogar. Y normalmente utilizamos índices de resistencia e índices de pulsatilidad. Tenemos el problema que el tamaño de los vasos va a ser muy pequeño para establecer el flujo, por lo que las mediciones se basan en una curva de velocidad. Tenemos valores normados, valores normales de índices de resistencia y pulsatilidad tanto para la cerebral media como para la cerebral anterior. Y es común que veamos en algunos casos correlación con mal desenlace. Entonces, uno muy importante es la presencia de un conducto arterioso cuando vemos los Dopplers periféricos, el encontrar un flujo reverso en diástole que nos habla de alta resistencia, muchas veces alerta al neonatólogo de que es un conducto importante. También índices de baja resistencia que se han visto en asfixia y ahí incrementan las velocidades diastólicas por pérdida de la resistencia vascular, pero también cuando hay velocidades adecuadas y disminución de las velocidades diastólicas puede querer decir reperfusión. Y cuando hacemos el primer estudio es importante ver las dos cerebrales medias, como las podemos ver de un lado como del otro, sería importante ver las dos y se ha detectado también algunos casos cuando hay Dopplers asimétricos y cuando hay velocidades bajas por obstrucción, cuando hay velocidad alta con un índice de resistencia bajo puede representar una reperfusión. Y se han hecho también muchos estudios en las unidades donde enfrían pacientes, donde se vio que hay una redistribución cefálica preferencial del gasto cardíaco durante la hipotermia terapéutica. Y aquí de manera muy interesante vieron que esta redistribución cefálica podía representar esta redistribución a órganos vitales, pero los casos donde vieron que había mayor redistribución fueron los que tuvieron mayor
teóricamente pérdida de la autorregulación y alteraciones en la resonancia magnética. Ahora, por mucho tiempo se ha hablado del flujo de la cava superior como un subrogado del flujo cerebral, y ahorita vamos a ver cuál es el problema con la cava superior. Estos son algunos de nuestros pacientes. Este es un paciente con una hernia diafragmática congénita y podemos ver cómo aumenta la velocidad diastólica, pero con adecuada velocidad. Sabemos que esto puede ser reperfusión, es decir, el paciente está tratando de compensar la hipoxia sistémica, y esto es mientras está en alta frecuencia, óxido nítrico, y posteriormente cuando se recuperan vemos cómo cambia la hemodinamia. Y este paciente es de La Guardia, los residentes que estuvieron de guardia saben quién es. También llegó con un caso muy feo de fuga aérea y está también con alta frecuencia y con óxido nítrico, y esto fue a las 9 de la noche, y en la mañana que mejoró el índice de oxigenación pueden ver el cambio tanto en la cerebral media como en la cerebral anterior. Esto es con un índice de oxigenación de 23 y en la mañana con un índice de oxigenación de 7.9. Entonces el Doppler de las cerebrales es algo interesante, hay muy poco escrito. No hay muchas cosas normadas, pero es una herramienta que está en la cama del paciente y que se puede utilizar, y es importante hacer correlación con lo que vayamos encontrando en el cuidado de estos pacientes. El flujo de la cava superior, para calcular un flujo o un gasto necesitamos un diámetro y cuánto volumen pasa por ese diámetro en un minuto. Entonces, la cava, como es una vena, no tiene el mismo diámetro todo el tiempo. Entonces, para calcular cualquier gasto tenemos que hacer pi por radio al cuadrado para sacar el área, y luego trazamos la integral velocidad-tiempo de cada latido, que nos va a hablar del área bajo la curva, y lo multiplicamos por la frecuencia cardíaca. Eso nos da un gasto, nos da el gasto tanto izquierdo, derecho y el flujo de la cava. Muchos estudios se hicieron con flujo de la cava superior. El problema, la cava superior es de los cortes más difíciles de hacer. Abrirla bien, así como se ve en este corte, toma tiempo. Después tienes que hacer un modo M y vas a tomar el diámetro mayor, el diámetro menor, y los vas a promediar. Entonces ya ahí el error en la medición del anillo es súper grande. Y después, como pueden ver, el flujo de latido a latido es muy variable, entonces tienes que tomar 10 y también promediarlos. Se han hecho estudios con correlación con resonancia magnética, y desgraciadamente el flujo de la vena cava superior, que era algo muy atractivo y que se utilizó en muchos estudios, era el que peor correlación tenía cuando se calculaba el gasto por resonancia magnética, por los errores de medición del anillo. Cuando calculamos el gasto cardíaco izquierdo hacemos lo mismo, pero en el anillo aórtico, que como pueden ver es mucho más constante, y también de latido a latido las integrales velocidad-tiempo son mucho más constantes. Entonces, de manera no invasiva podemos calcular gasto cardíaco izquierdo y gasto cardíaco derecho. Y también hay tablas específicas para cuando el residente o el neonatólogo aprende a hacer los cortes estándar. Hay valores específicos de longitud de los ventrículos y los puedes comparar con la tabla, y en caso de encontrar una dilatación sabes que es algo que tienes que poner atención, y si no tienes todo el tiempo radiólogo y neurólogo a la mano, buscas su ayuda. El perseguir una presión arterial para asegurar una adecuada perfusión cerebral. No existe un vínculo comprobado entre perseguir la presión arterial media basados en la edad gestacional y los desenlaces. Es un subrogado pobre del flujo sanguíneo, y han hecho estudios donde veían el flujo de la cava superior y la presión arterial media, y había una discordancia en el 42% de las ocasiones. Y sabemos que el flujo sanguíneo cerebral se regula por una compleja interacción entre las resistencias vasculares pulmonares y sistémicas, gasto cardíaco, la autorregulación cerebral y los efectos de la terapia en la circulación. El utilizar la presión arterial media como un subrogado de la presión que debemos de utilizar salió de un consenso de expertos de 1992, que era para hacer guías para la buena práctica en el manejo de prematuros con SDR. Y como pueden ver, lo que ponen es el grupo de trabajo considera que una presión arterial media equivalente a la edad gestacional es adecuado para mantenerlo como valor mínimo. Y de ahí todos los neonatólogos hemos usado la presión arterial media como un objetivo a perseguir, y muchos trabajos e investigaciones se han hecho con eso, la presión arterial media igual que la edad gestacional. Hoy en día proponemos un abordaje donde veamos por separado la presión arterial sistólica, la presión arterial diastólica, y ver si tenemos abajo de la percentil 3 de la sistólica, de la diastólica o de ambas, y cuando tenemos de ambas vemos si es una progresión de la severidad tras un periodo de presión arterial sistólica baja o diastólica baja, o una hipotensión sistólica y diastólica como presentación inicial. Un estudio muy interesante que se publicó este año es el EpiPage. Hay una corte francesa que se llama EpiPage, y existe en la literatura reportes que tratar
que la hipotensión se correlaciona con malos desenlaces neurológicos y muerte, pero también, como explicó el doctor, correlación no es causalidad. Entonces también hay muchos estudios que si usas aminas se mueren más los bebés, porque estás viendo los más graves. Entonces lo que hicieron aquí es que lograron aislar de toda la corte dos grupos, bebés que estuvieron tratados únicamente por hipotensión, eran bebés que tenían únicamente hipotensión, aquí otra vez con la presión arterial media, pero tenían únicamente hipotensión y por eso los trataron, contra bebés que tenían únicamente hipotensión y se decidió no tratar. Y de manera interesante, el grupo tratado tuvo una mayor supervivencia sin morbilidad importante, también tuvo menores grados de lesiones cerebrales severas y menores grados de hemorragia grado 3 o leucomalacia periventricular. Todavía no sabemos bien, porque como les digo, la presión arterial es un pobre subrogado de flujo sistémico, pero en este grupo que es muy difícil hacer estos ensayos clínicos, pero aquí que compararon hipotensión aislada tratada contra no tratada, a los que la trataron tuvieron un poquito mejor desenlace. Acá yo hago comercial porque esto me gusta hacer, es la ecocardiografía funcional en la terapia intensiva neonatal ha demostrado que ayuda a tomar decisiones y por ejemplo en inestabilidad hemodinámica en un estudio que hicieron en Toronto, hasta en un 93% de las ocasiones cambió el manejo antes y después de hacer el estudio. Ahora, cuando correlacionamos esto con la perfusión cerebral, el tema de autorregulación cerebral, todos hemos oído y el concepto de se pierde la autorregulación cerebral y viene hemorragia intraventricular, vienen enfermedades de la sustancia blanca. La autorregulación cerebral es el rango en el cual la presión sanguínea, el rango de presión sanguínea sistémica en el cual el flujo sanguíneo cerebral va a ser constante. No se sabe muy bien, pero se cree que está entre 25 y 30 milímetros de mercurio y no es un fenómeno de encendido y apagado. Si ustedes se acuerdan de la ecuación del transporte de oxígeno, pues en el cerebro pasa lo mismo. Entonces se va a mantener la estructura y la función celular a pesar de que baje la presión arterial porque aumenta la extracción de oxígeno, eso se puede medir con NIRS. Hay vasodilatación microvascular y hay disociación de la curva de la hemoglobina a la izquierda. Entonces se cree que dentro de este rango se adapta el cerebro antes de que haya algún problema. Y se han descrito 3 umbrales. El umbral de autorregulación que estaría más o menos entre 25 y 30 milímetros de mercurio. Esto también es presión arterial media. El umbral funcional que estaría de 22 a 24 donde ya debemos de preocuparnos mucho y el umbral isquémico que se sabe que es cuando tenemos menos de 20. Ahora, la reactividad vasomotora es la adaptación hemodinámica del vaso al CO2 y al pH. Esto es muy importante y todos lo tenemos en consideración, pero parte de la terapia neurointensiva en estos primeros días de vida, sobre todo, es regular la ventilación y el CO2. Extremadamente frecuente, si manejamos mal estos niños, tener CO2 muy bajos en estas primeras horas. Entonces, sabemos que si aumenta la cantidad de CO2 vamos a tener vasodilatación y también si disminuye el pH vamos a tener vasodilatación y en lo contrario pues vamos a tener vasoconstricción. En este estudio donde vieron 43 neonatos de muy bajo peso en las primeras 48 horas tienen los niveles de CO2 y tienen la curva la curva teórica de autorregulación. Entonces es muy importante mantener estos neonatos, sobre todo en las primeras 72 horas, en el rango de 40 a 45, 45 a 50 quizá. Entonces hay que ser muy cuidadosos en el manejo del CO2 y siempre considerar el CO2, siempre considerar el cerebro cuando estamos manejando el ventilador y una gasometría. Y el acoplamiento neurovascular va a adaptar la perfusión cerebral de acuerdo a la demanda metabólica como consecuencia de una actividad cerebral aumentada. Esto es difícil de medir. Ahora, ¿cómo podemos medir o tener una imagen panorámica de la actividad eléctrica del cerebro de manera práctica, como adaptada al monitor? Es la electroencefalografía de amplitud integrada, que les digo también se conoce como CFM, Cerebral Flow Monitor. Este se empezó a utilizar cuando se hicieron los primeros ensayos clínicos de hipotermia terapéutica. Incluso algunos de estos ensayos lo utilizaron como criterio de ingreso. Esto es importante saber que no es lo más correcto porque hoy sabemos que hasta un 30% de neonatos que tienen una encefalografía de amplitud integrada normal tuvieron después alteraciones en la resonancia magnética y se podrían haber beneficiado de hipotermia terapéutica. Se tiene que utilizar como una tendencia a través de varias horas de cómo se está comportando la actividad eléctrica cerebral.
sirve para monitorizar la encefalopatía hipóxico-isquémica, tiene sensibilidad y especificidad muy variables para el diagnóstico de crisis convulsivas y, como les digo, cada vez se está utilizando más en otras patologías. Lo importante aquí sería sistematizarlo y ver qué efecto tiene o si hay algún patrón característico. En los programas de residencia donde hay estos aparatos en las UCINES, normalmente llevan una clase de un par de horas, hay un texto chiquito que es fácil de manejar y se han hecho algunos estudios correlacionando la interpretación de un neurólogo que ya sabía electroencefalograma y de un neonatólogo que aprendió a interpretar esto, y la correlación es muy buena. Entonces podemos ver un patrón normal y podemos ver, por ejemplo, un patrón donde hay disminución del voltaje en encefalopatía hipóxico-isquémica y cómo se pueden ver algunas crisis convulsivas. Lo importante aquí es aprender a detectar patrones y después estos patrones poderlos reportar a un servicio de neurología. No tiene mucho sentido ahorita tener una electroencefalografía de amplitud integrada si no tienes un equipo de neurólogos con el cual puedas correlacionar lo que estás viendo, y también como es una terapia que todavía no está muy ahí, la sensibilidad y especificidad, sobre todo para crisis convulsivas, es muy variable, no podemos confiar en ella para tomar decisiones. Ahora, en cuanto al pronóstico, sabemos que un electroencefalograma de amplitud integrada normal a las 3 a 6 horas se asocia con supervivencia sin discapacidad severa casi en un 100%, y que un electroencefalograma de amplitud integrada normal tiene un valor predictivo positivo de 59% para muerte o discapacidad severa. Sabemos que la normalización de la actividad de fondo a las 48 horas que recibieron hipotermia puede ser traducida como un buen pronóstico, y sabemos que un trazo anormal a las 36 horas se asocia con un desenlace desfavorable con una razón de Momios de 10.7. Las neuroimágenes, muy importante lo que dijo el doctor Barragán. Hay que pensar para qué la quiero. Hay que pensar, cuando obtenga esa neuroimagen, ¿qué va a cambiar el tratamiento de mi paciente? Hay que pensar, mi paciente con displasia broncopulmonar, que ha estado ya un buen rato con oxígeno indirecto, con puntas nasales, lo voy a volver a intubar y lo voy a anestesiar para una resonancia que no sé cómo voy a interpretar. Entonces hay que tener mucho cuidado en los lugares donde se hacen estas resonancias magnéticas. En el campo de asfixia y de encefalopatía hipóxico-isquémica es muy importante lo que han hecho con estas imágenes de diffusion tensor images, donde les ayuda a tener un pronóstico rápido y les ha ayudado a estratificar pacientes, pero tienen este equipo, un equipo desmagnetizado donde puedes meter un neonato críticamente enfermo y todavía no suspender la terapia intensiva mientras estás haciendo la neuroimagen. Y esto depende de la generación del resonador y depende también de la gravedad del paciente. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que estar muy al pendiente de lo que se publica en estas unidades que tienen todos los recursos para saber cuándo es útil, pero también hay que pensar muy bien, cuando pedimos un estudio de neuroimagen, para qué nos va a servir, qué vamos a interpretar y si va a cambiar la terapéutica, y para eso es muy importante el equipo con el neurólogo. Con los invitados que tenemos no podía dejar de mencionar esto, que es muy interesante y también es como para enfatizar el papel que tiene el CO2 y el pH en estas primeras horas, que son los casos que se han reportado de kernicterus con bilirrubinas bajas. Y te ponen ejemplos como este es un prematuro de 860 gramos que tuvo una bilirrubina pico de 9.9 en el día 8, anemia, insuficiencia cardíaca, hemorragia intraventricular grado 2, y en el seguimiento tiene imagen radiológica de kernicterus. Entonces se han reportado diferentes casos con esta patología. Ya el doctor nos explicó muy bien el papel de la bilirrubina libre, y vean cómo los niveles de albúmina, las comorbilidades del sistema nervioso central, la presencia de infección aumentan el riesgo de tener esto. Entonces también es muy importante en estos prematuros tomar en cuenta los niveles de albúmina y tomar todo lo demás, los niveles de bilirrubina y tomar todo lo demás, la albúmina, la gasometría, todo lo que pueda generar una disrupción de la barrera hematoencefálica, y cosas en las que yo pienso que no habría problema, hay problema. El conducto arterioso, pocas cosas en neonatología son más controversiales que el manejo del conducto arterioso. Y se han hecho dos grandes grupos, desde los que no ven el conducto, no tratan el conducto y lo consideran como un marcador fisiológico, hasta los que creemos que ciertos conductos hay que tratarlos. Entonces, ¿qué hay de evidencia? Sabemos que una PCA después de la primera semana de vida puede tener un efecto negativo en la vasculatura cerebral, y hay un estudio muy interesante de Petra Lemmers que hace estudios con neuroimágenes y con NIRS, donde vieron que un conducto arterioso prolongado podía tener un efecto negativo en el crecimiento cerebral debido a una oxigenación subóptima. Encontraron volúmenes menores con una correlación estadística. Se han hecho diferentes marcadores en el ecocardiograma funcional. Este es uno de los últimos que vieron, que es hacerle un Doppler al tronco brachiocefálico
podría representar una reducción del flujo cerebral y se presenta antes de que haya alteraciones en la arteria cerebral media. Aquí pueden ver cómo se correlaciona conducto y no conducto con un flujo diastólico reverso en el tronco brachiocefálico. Y cuando lo comparan con otros marcadores de importancia del volumen del cortocircuito, también da un valor significativo. Entonces hay que estar pendiente de todos estos nuevos marcadores que se publican, que a veces son marcadores que se publican en estas secciones de las revistas de nuevos estudios de laboratorio y gabinete. Hay que estar al pendiente porque muchas veces están a la mano y podemos ver cuál es su desempeño en nuestros pacientes. La indometacina profiláctica, que hoy en día deberíamos de pensar más bien como indometacina dirigida, todos conocemos el TIPS de Barbara Schmidt, donde se demostró que la indometacina profiláctica había una reducción en la hemorragia intraventricular. Ese no era el objetivo del estudio, pero se vio que había un efecto importante en reducción en hemorragias graves. Fueron 1.200 neonatos y vieron que no había diferencia en la supervivencia sin discapacidad, pero encontraron esta alteración. Y después en otros estudios más pequeños se corroboró este hallazgo, sobre todo la reducción en la hemorragia intraventricular. Y la idea es que puede disminuir hipotensión dependiente de vasopresores y la necesidad de ventilación al final de la primera semana postnatal. Después, en el 2014, Martin Kuklow quiso hacer el DETECT trial, que era muy interesante, que era ver, en vez de hacer indometacina profiláctica, ¿por qué no le hacemos un eco rápido al niño? Vemos si tiene factores que lo ameriten y damos indometacina. Este fue el DETECT. El problema es que en Australia se quedaron sin indometacina, entonces es un estudio que no llegó al tamaño de muestra. Lo que sí es importante es que es un estudio factible, no hubo complicación en ninguno de estos bebés por hacerles un eco y sí vieron que en el grupo tratado hubo menos hemorragia pulmonar y necesidad de tratamiento para el conducto. La cafeína, todos conocemos el CAP trial también de Barbara Schmidt y tampoco era el objetivo inicial del estudio, pero vieron que hubo una disminución en la tasa de parálisis cerebral infantil y retraso cognitivo sin afectar el crecimiento. Esto se vio en la primera publicación en el New England Journal of Medicine, después lo siguieron a los 18 meses y vieron que se mantenía este efecto en el desarrollo neurológico y en el otro seguimiento que fue a los 5 años, ya no encontraron esta asociación. Después, Lex Doyle, también en Australia, hizo un estudio muy importante en donde vieron que en un subgrupo se había demostrado una mejor microestructura de la sustancia blanca por resonancia magnética de los que recibieron cafeína. Y este año acaban de publicar el CAP-11, o sea, los 11 años después del CAP trial, y encontraron que todavía persistía una asociación con reducción de riesgo en la discapacidad motora en la corte que recibió cafeína. Otro agente muy importante son los agentes estimulantes de la eritropoyesis. Sabemos que por mejorar anemia se ha demostrado que hay menos PCI y mejoría en la función cognitiva de 18 a 22 meses, pero es difícil corroborarlo. Podría tener un rol en la neurogénesis y en la maduración de la sustancia blanca, en las funciones antiapoptóticas, antiinflamatorias y antioxidantes, y actualmente hay un ensayo clínico que es el PEANUT Trial, que es el Preterm Erythropoietin Neuroprotection Trial, que nos va a dar resultados interesantes. Todo esto se los comento porque lo tenemos a la mano en nuestras terapias. Hay muchas otras moléculas, melatonina, tetrahidrobiopterina, resveratrol, muchas otras cosas que se han estudiado y que se están estudiando en modelos tanto animales como humanos, pero no están a la mano y todavía están en el territorio de investigación. Todo esto se los presento porque es algo que lo usamos y que lo tenemos a la mano en todo momento. Ahora, esta última diapositiva es para que todos nos pongamos nerviosos. El efecto que tienen los neurofármacos en el desarrollo posterior de estos neonatos. Entonces, todos sabemos de la advertencia que lanzó la FDA para la anestesia general en niños pequeños y mujeres embarazadas. Y por ejemplo, nosotros en nuestra UCIN es muy quirúrgica. Entonces, si uno se pone a ver las correlaciones que se han hecho tanto en modelo animal y los efectos teóricos de muchos de estos fármacos, se siente mal cada vez que pasa una dosis de midazolam, ¿no? Y también muchos de estos neonatos, la mayor parte de la cirugía neonatal se considera como una cirugía urgente, por lo tanto no cuestionamos mucho qué es lo que va a pasar durante el proceso anestésico. Pero creo que este es un área donde tenemos que trabajar mucho los anestesiólogos y los neonatólogos. Aquí de repente hemos hecho intentos por bajar al quirófano con los anestesiólogos. Sí se puede, no es tan fácil, pero trabajando en equipo y viendo qué prácticas tienen ellos que pueden ser riesgosas,
o en qué podemos mejorar la atención, porque muchas veces el neonato baja de la UCI al quirófano y nos perdemos de lo que pasó ahí, nos perdemos de cómo lo transfundieron, qué fármacos se utilizaron, etcétera. Se está escribiendo cada vez más en cuanto a bloqueos regionales y tenemos que ser también cada vez más selectivos en el tipo de fármacos que utilizamos, sobre todo pues, en neurofármacos, ¿no? Entonces esto es nada más para invitarlos a todos a reflexionar, porque sí, hay un hueco impresionante en el conocimiento del efecto en el neurodesarrollo de todos estos fármacos que utilizamos todos los días. El mensaje es todo lo que requiera una anestesia innecesaria, y pongo mucho el ejemplo de la resonancia magnética, porque a veces en nuestros sistemas de salud se programa una resonancia y fue un mes después, pero pues este neonato ya lo extubamos, está con oxígeno en puntas, y ahora que lo intubamos otra vez y va la anestesia. Entonces hay que poner mucho eso en la balanza, tener comunicación con su equipo quirúrgico y de anestesiólogos, ver cuándo se puede dar ventilación un poquito menos invasiva y los fármacos que se están utilizando, y les agradezco mucho la atención, estoy a sus órdenes para cualquier duda. ¿Alguna pregunta para el doctor Ibarra? En ese caso le agradecemos su participación, te entrego.